Buenos días, niños. El día de hoy vamos a trabajar el área de matemática. Resolvemos problemas con fracciones. Hoy aprenderás que las flores también se pueden cultivar en un jardín y es posible distribuirlas de manera ordenada, considerando las partes del área donde se cultivará para mantener la estética y el cuidado peculiar que cada una requiere. ¿Cuál es la meta a lograr el día de hoy? La meta es emplear estrategias para solucionar situaciones relacionadas con la distribución en partes de un espacio rectangular, explicando y justificando los resultados obtenidos. ¿Cuál es la situación problemática que se nos presenta? Vamos a leer. Dice, Jerónimo tiene un jardín de forma rectangular como el que verás en la gráfica a continuación. Él ha sembrado 1/8 de su jardín con rosas, 1/8 de margaritas y en el resto sembrará en diferentes cantidades hortensias y claveles. Si todo el jardín debe estar sembrado, ¿cuántas partes del jardín de hortensias y claveles debería sembrar? Después de sembrar todo el jardín, ¿qué partes contarán con cada tipo de flor? Piensa, ¿en cuántas partes ha dividido Jerónimo su jardín? ¿Cómo lo puedes averiguar? Observa las partes en las que se han dividido estos jardines. Algunos pueden ser el jardín de Jerónimo. ¿Por qué lo crees así? Señala cuál de los rectángulos representaría el jardín de Jerónimo. Vamos a observar, niños, aquí están los gráficos que representan el jardín de Jerónimo. ¿Qué nos dice? ¿En cuántas partes debe estar dividido el jardín? En 8. ¿Por qué? Porque acá nos dice que él ha sembrado 1/8 de rosas y 1/8 de margaritas. Por lo tanto, descartamos este gráfico porque está dividido en 6 partes. Entonces, nos quedan estos dos. Pero nos dice que 1/8 está sembrado de rosas y 1/8 de margaritas. Recuerden que aquí no está solucionado el problema, solamente nos dan esos dos datos. Entonces, aquí nos dice 1/8 de rosas y 1/8 de margaritas. Por lo tanto, este sería el gráfico que representa el jardín de Jerónimo. El otro no, ¿por qué? Porque está lleno 4 que no me representan el dato que me están dando. Veamos si elegiste correctamente. Dibuja y recorta un rectángulo de papel de 20 cuadraditos de largo por 12 de ancho, como el que estás observando aquí, este dibujo o esta imagen. Recuerda, ¿qué partes del jardín está sembrado con flores? ¿Cómo lo puedes representar en el rectángulo de papel? Piensa en cuántas partes iguales debería dividir ese rectángulo para que parezca el jardín de Jerónimo. Vas a dividir de esta forma el rectángulo que has elaborado. Aquí está dividido en 8 partes iguales, por lo tanto, cada una de las partes me va a representar ¿cuánto? 1/8. Y tenemos en el dato que nos dan solamente que 1/8 ha sembrado de rosas y 1/8 ha sembrado de margaritas. Por lo tanto, debemos de averiguar los demás cuánto ha sembrado de hortensias y cuánto de claveles. Recuerda que están en cantidades diferentes. Ya tenemos acá, hemos dividido en 8 partes iguales y cada parte me representa 1/8. Entonces vamos a seguir trabajando. Dice, Roberto y Marita también intentan resolver el problema del jardín de Jerónimo y lo que vienen haciendo está correcto. Observamos acá el de Roberto. El de Roberto, su figura está dividida en 8 partes iguales. Tiene 1/8 de margaritas y el otro 1/8 de rosas, ¿no? Igualmente Marita también ha dividido su figura en 8 partes iguales y 1/8 está sembrado de rosas y el otro 1/8 de margaritas. Observa y cuenta en cuántas partes se han dividido los rectángulos de Roberto y Margarita.
¿Por qué han escrito un octavo al interior de cada parte? Explica. ¿Por qué estamos seguros de que sus procesos vienen siendo los correctos? Vas a recortar dos rectángulos y divide en partes iguales como lo hicieron Roberto y Marita. Luego separa a un lado las dos partes que tanto Roberto y Marita emplearon en sus rectángulos. Observa y cuenta cuáles son las fracciones que les han quedado. Aquí están, miren, lo que ha separado Roberto, separado de rosas y de margaritas un octavo. Y Marita también un octavo de rosas y un octavo de margaritas. A continuación, Marita y Roberto han distribuido las hortensias y claveles para completar todo el jardín. Ese es el objetivo propuesto para el jardín de Jerónimo. Observa los siguientes gráficos. ¿Notas que uno de ellos se equivocó? Descubre quién de los dos es. Piensa, ¿cómo podría solucionar lo errado? Utiliza el rectángulo que recortaste y realiza el mismo proceso de Roberto. Aquí tenemos el proceso o el procedimiento que ha seguido Roberto. Roberto dividió su figura en 8 partes iguales y cada una representa un octavo, ¿no? Pero dice, ¿crees que Roberto lo hizo bien? ¿Por qué? ¿Lo habrá hecho bien Roberto? Recuerda que utilizó todo el terreno, por lo tanto, toda la figura debe de estar coloreada. Entonces, Roberto no ha utilizado toda la figura. ¿Qué operación representa lo que Roberto hizo en su rectángulo? ¿Cuántas partes de su rectángulo tiene flores? Elige la opción correcta. Aquí observamos. ¿Cuál será la opción correcta que representa el proceso que ha realizado Roberto? Vamos a ver. ¿Cuántas partes ha tomado él o cuántas ha coloreado? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, él ha tomado 5 partes de la unidad que se ha dividido en 8. Entonces, serán 5 octavos. Él ha coloreado 5 octavos. Y vamos a verificar. A ver, de margaritas tiene un octavo. Acá está, de margaritas. De rosas también tiene un octavo. De claveles, él ha tomado un octavo. Y de hortensias, 2 octavos. Entonces, esta es la fracción que representa el trabajo que ha hecho Roberto. Utiliza el rectángulo que recortaste y realiza el mismo proceso de Marita. Vamos a observar, niños, miren el proceso que ha realizado Marita. Marita ha tomado todas las partes de la unidad que se ha dividido en 8. Y recuerda, la situación problemática nos dice que Jerónimo tomó todo su terreno para sembrar en flores. Entonces, ¿crees que Marita lo hizo bien? Sí, ¿por qué? Porque ella utilizó todo el terreno para sembrarlo en flores. ¿Qué operación representa lo que Marita hizo en su rectángulo? ¿Cuántas partes tienen flores? Elige la opción correcta. Vamos a ver cuál es la opción correcta. Si Marita tomó todas las partes de la unidad dividida, que fue en 8, y tomó las 8 partes, entonces representa 8 octavos. Está todo el terreno que se ha utilizado para sembrar las flores. Ahora vamos a corroborar, ¿ya? ¿Cuántas partes tomó de las rosas? Un octavo y está aquí. Luego de margaritas, igualmente un octavo. De hortensias, 1, 2. 2 octavos de hortensia. Y la parte de acá del centro, ella los utilizó para los claveles. Son 4 octavos de claveles. Después de haber observado lo que hicieron Marita y Roberto,
Habrás notado que Roberto no completó todo el jardín, es decir, no utilizó todas las partes, que son 8/8. Recuerda que Jerónimo utilizó todo su terreno para sembrar flores. Vas a utilizar tu rectángulo y piensa en una forma de distribuir el jardín de Jerónimo con rosas, margaritas, hortensias y claveles, pintando de colores diferentes cada parte que asignaste a cada clase de flor. Asegúrate que todas las partes sean iguales y de poner flores en todo el jardín. Vas a pegar en tu cuaderno todas las fracciones de colores que formaste con tu rectángulo. Vas a escribir una operación que represente a todas las partes que has cubierto con flores. Observa, ¿cuál de estos rectángulos también podrían representar la distribución de partes en el jardín de Jerónimo? Vamos a observar, tenemos 3 gráficos. En el primer gráfico será el correcto. Recuerda que todas las partes deben de ser iguales. Aquí, ¿todas las partes son iguales? No, ¿no es cierto? Porque hay partes más pequeñas y partes más grandes. En el gráfico 3, ¿todas las partes serán iguales? Tampoco, porque hay partes más pequeñas y partes más grandes. Recuerda que en las fracciones debe de estar dividida en partes iguales. Y en el segundo gráfico, aquí sí observamos que está dividido en partes iguales. Ahora, ya sabes que para todo el jardín de Jerónimo quede cubierto de flores, debes de haber utilizado las 8 partes de 1/8. Tienes que utilizar todas las partes y recuerda que cada parte representa 1/8 y tienes que distribuirlas de acuerdo a lo que ha sembrado Jerónimo. Tú vas a completar con las fracciones y vas a colorear las partes que él ha tomado para las rosas, margaritas, hortensias y claveles. Bien, niños, ya están en condiciones de desarrollar las actividades de tu cuaderno de trabajo de matemática. Te vas a ubicar en la página 87, 88 y 89. Dice resolvemos problemas con fracciones. Se te presentan 3 situaciones problemáticas, las cuales tú vas a leer para poder comprender y luego desarrollarlas o solucionarlas. Vas a utilizar las tiras de fracciones para que te sea más fácil poder resolver las situaciones que se te presentan. Aquí tú vas a aplicar lo que ya has aprendido con respecto a las fracciones. Después vas a acceder a la plataforma de Khan Academy en las actividades Problema Verbal de Fracciones Pizza. Y aquí tienes el enlace. Luego vas a observar el video titulado Fracciones de colores, del cual aprenderás algunas aplicaciones de las fracciones en la vida cotidiana. Después vas a completar la siguiente tabla y vas a tener en cuenta los criterios para evaluar tus aprendizajes. Vas a leer cada uno de los criterios y vas a ir marcando en el recuadro correspondiente. Si tú lo has logrado, marcarás donde dice lo logré. De lo contrario, marcarás donde dice necesito ayuda. Vas a reflexionar sobre tus aprendizajes respondiendo estas preguntas. La primera pregunta, ¿qué me ha parecido más interesante e importante de la actividad desarrollada? Entonces, tú vas a analizar de todas las actividades cuál te pareció más interesante y más importante y lo vas a escribir. En el número 2, ¿cuáles fueron mis dificultades en esta actividad? Entonces, tú vas a tener en cuenta cuáles fueron las dificultades que se te presentaron en la actividad del día de hoy en el momento en que las desarrollaste. Igual lo vas a escribir. Y en el número 3, ¿qué aprendí hoy de las fracciones que no sabía en días anteriores? Muy bien, niños y niñas, entonces ya tenemos todas las indicaciones respectivas
para desarrollar nuestras actividades el día de hoy. No olvides que debes de enviar tus respectivas evidencias. Entonces, niños, manos a la obra.